Bueno, esta charla ya la he dado en alguna parte en este mismo recinto, en el Rotary, queridos amigos consocios, y me voy a permitir también de no hablarlo, no hacerlo tipo oratoria, sino leerlo para estar en hora y que nos podamos terminar pronto. Eso tal vez por una falta de oratoria que tengo. Bueno, muchos se preguntan qué diablo hace Nelson Chicurel conferenciando sobre el tema del país de los vivos, que parece algo hasta chistoso, gracioso. Le saco de dudas enseguida. El país de los vivos, un enfoque económico, es un espectacular trabajo del economista Martín Rama, presentado en la 6ª jornada de Economía del Banco Central del año 91, sobre la relación entre la viveza criolla y la crisis económica uruguaya, y que lo he desarrollado yo personalmente con el tema de la corrupción y el combate de la misma, en algunas conferencias dadas en ACDE para la Fundación Konrad Adenauer. Yo a veces no me explico cómo uno de los mejores estudios de la literatura económica de uruguaya de todos los tiempos no ha tenido la relevancia que debería ser y la publicidad concomitante. Algo que ha hecho asombrar a veces a algunos de mis oyentes y amigos es que creo que Uruguay es un país muy transgresor en los temas éticos, y cuando esa transgresión tiene características de beneficios económicos o políticos, diría que se convierte en corrupción. Uno de los culpables de esto estimo que es algo que lamentablemente hasta nos enorgullecemos más que la garra charrúa, que es lo que conocemos como la viveza criolla, que es, si permítame la licencia idiomática, tal como lo dice el amigo Rama, pasa por no cumplir con lo prometido, o sea, ensartar a alguien, no ser solidario o cooperativo con el prójimo, o sea, colarse, ser buscador de beneficios a cortísimo plazo, a costo del que sea, o sea, garroñar, o hacer como si se trabaja sin hacer nada, que no es otra cosa que currar. El economista Rama da su razonamiento de por qué Uruguay se ha quedado atrás en materia económica, y basándose en modelos y trabajos de economistas internacionales, reconocidos economistas internacionales, estudiaron los modelos de la incoherencia temporal de las decisiones, o sea, el ensartado, los equilibrios no cooperativos, o sea, colarse, la búsqueda de renta, o sea, garroñar, y el problema de la agencia, o sea, currar. Un país en que los individuos actúan cooperativamente obtiene buenos resultados, mientras que un país de vivos se extingue económicamente a fuerza de quedarse atrás. Con una extraordinaria y referencia a imágenes de la letra del tango Cambalache, hace ver, lo tengo por acá el amigo, a ver si me hace acordar de la letra de Cambalache. Poneme el coso a ver si podemos. Ahí va. El siguiente lo paso por acá. Bueno, ustedes lo conocen la letra, creo, que el mundo hoy será fue una porquería, etcétera, etcétera. Que falta de respeto, que atropello a la razón. El que no llora no mama, el que no afana es un gil. Bueno, son típicos dichos que se dicen muchas veces en el país de los vivos, en el Uruguay, a veces o en Argentina. Bueno, si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, ese es el modelo de la incoherencia temporal de las decisiones de dos economistas americanos que se llaman Kirtland y Prescott, y que básicamente es no cumplir con lo prometido, el ensartado. ¿Qué es el ensartado? Un ejemplo: los dueños de una empresa pueden estar muy dispuestos a hacer un esfuerzo de ahorro mañana si ellos le permiten ceder un crédito para renovar los equipos de su fábrica. Pero una vez que el crédito ha sido otorgado, ese esfuerzo excepcional ha sido de ahorro representa una pérdida de bienestar. Si la probabilidad de que los bienes de los dueños sean embargados y la empresa ejecutada, o sea, de ser ejecutada, es suficientemente baja, el comportamiento óptimo que consistiría en violar la promesa de pagar, la promesa, o sea, corromper la promesa de pagar a los prestamistas. A esto yo también le llamaría el
famoso bicicleteo, madre de la famosa y consabida e histórica refinanciación. El que no afana es un Gil, modelo de los equilibrios no cooperativos y modelo de la cola. Parece mentira que existe un modelo de la cola, pero existe, de H. Tollinson, que debería ser no ser solidario o cooperativo con los demás, colarse. Este dilema de la cola, ¿qué significa? Es un modelo económico que, igual que el modelo de los juegos, es que se basa en que si tenemos una cola y si todos respetan el orden de llegada, va bien, ¿no? La ventanilla se atiende mejor en una cola, en una fila, etcétera. Pero si lo que está en la cola empiezan a colarse, es muy probable que la fila degenere en amontonamiento y es poco probable que el esfuerzo de algunos de los que están en la cola por respetar el orden de llegada sea casi imposible de restablecer el orden. En el caso de los bienes públicos, colados son los que benefician de la provisión de esos bienes, pero evaden los impuestos, por ejemplo, que tienen que pagar. O en el Uruguay actual, colados son los que instalan su negocio en las veredas, o hacen contrabando, o se cuelgan a la electricidad, o hacen en su casa en el balneario en balizas, bueno, o quieren usar la carretera y no pagar el peaje. El que no llora no mama. Búsqueda de rentas, escrito por los autores Murphy, Schleifer y Bishney, es el buscador de beneficio a corto plazo, el típico garroñar. Se ve mucho en los empresarios a veces clamando exoneraciones, subsidios, desgravaciones, devolución de impuestos, a veces por mantener un equilibrio de renta que le está dando la empresa y no innovando. O a movimientos sindicales, al PIT-CNT, diciendo que, bueno, que quieren estabilidad laboral, que quieren el consejo de salario con mayores sueldos, mayores salarios, pero sin tener en cuenta la productividad. O sea, buscan la renta, pero no la producción enfocada al trabajo. En países buscadores de renta se ve que las matrículas universitarias son mayores en el área del derecho, porque se necesita lobby para hacer todo eso. En litigios judiciales, muchos estamos metidos en litigios judiciales también, pero en los países desarrollados hay mayores matrículas en ingeniería porque el talento se dirige a la empresa. ¿Qué atropello de la razón? Modelo de la agencia de Grossman y Hart. Hacer que se trabaja sin hacer mucho. En definitiva, currar. La algodonería, la incompetencia, la venalidad del funcionario público, o privado también a veces puede ser, son criticadas cuando se ocupa un alto cargo. El problema es asociado entonces a la falta de ética de la persona en cuestión o quienes lo designaron. En cambio, se comprende cuando ese es un simple funcionario público. El problema era una falta de ética, pasa de falta de ética a una falta de motivación. Es así que si la pobreza es lo que legitima la viveza, entonces conviene ser pobre. Y como se observa a diferencia de lo que ocurre en la población de muchos países, en el Uruguay no nos jactamos del nivel de vida. Creemos que la viveza criolla tiene comportamientos asociados a lo que comúnmente en el mundo se llama capitalismo salvaje, que es la ambición a toda costa en perjuicio del que venga y beneficio egoísta de la persona, de uno a costa del prójimo. Es aquella figura que se ve en la película Wall Street, que decía algo así como la avaricia es el corazón de Estados Unidos. Bueno, acá es una especie de avaricia de egoísmo, ¿no? Aceptarla si los vivos son pobres es lindo, es bueno, porque son pobres, pero tampoco no hay acumulación de capital. Es un tema que tenemos algo increíble. Promocionamos el defecto en la viveza criolla más grande del capitalismo, que es el egoísmo, el pensar en uno mismo, junto con el rechazo de su principal virtud, que es la acumulación del capital. Acá ya podemos terminar esto si querés. En definitiva, la viveza criolla es la habilidad de tener el máximo provecho a la mínima oportunidad, sin escatimar medios ni consecuencias. Es la esencia básica de la corrupción, a mi entender, y ese oportunismo subsiste y prolifera generando un círculo vicioso. Tal como lo dijera Rafael Ceballos, la viveza es una polilla que corroe las bases de la sociedad, siendo su filosofía el egoísmo antiético.
En lo que refiere a la corrupción, un tema que me he cuestionado muchas veces y bueno, lo he presentado en algunas charlas, el hecho que en nuestro país a veces no sé si se considera realmente corrupción el tráfico de influencia, el clientelismo, el amiguismo, la gauchada con interés económico, y tal vez por eso estamos tan bien ranqueados como poco corruptos en el Uruguay. Y este tema también lo he discutido en una reunión que hizo el Conrad Adenauer en el 2002 con el fiscal argentino que llegó a ser fiscal de la Suprema Corte Internacional, Luis Moreno Ocampo, que también fue presidente de Transparencia Internacional y que dice que Transparencia Internacional no puede medir, no sabe medir el amiguismo, el clientelismo, esas cosas. Tal vez la manera de medirlo puede ser la venta de whisky, ¿no? En el Uruguay, ¿no? Porque, bueno, damos whisky por el amiguismo y la gauchada. Como asesor en la Ley de Relaciones de Consumo lo he visto que hay mucha simulación de empresas en lo que se refiere en el área del consumidor, en la comercialización de productos. Y el desmedro ecológico que cada día es más fuerte en nuestro país, que le damos relativamente poca importancia y a veces estamos tal vez viendo algunas consecuencias en estos momentos. Cuando pensamos los uruguayos en corrupción, en general lo asociamos a coimas o a ciertos arreglos pecuniarios de poder que dan ciertas empresas, básicamente públicas, ¿no? A empleados, o sea, que se le da, o sea, empresas públicas, ¿no? Por el sector privado. Tal vez por eso se diga que en Uruguay hay poca corrupción. Tal vez hay poca de la grande, porque todos los conocemos, y es muy visible en un país tan chico, pero tal vez estamos enfrescados en pequeñas corruptelas de estos amiguismos o gauchadas económicas. Creo que la corrupción en coima de gran escala es bastante poca en el país, eso lo pienso también. Me baso en un axioma dado en algún momento por un consocio nuestro, que fue el contador Damiani, que decía, en este país no hay ricos, sino hay riquitos, entonces no hay grandes cifras jugándose, no hay tanta cosa para hacer mucha coima. ¿Qué puede hacer Rotary en el tema de la ética y la corrupción? Mi padre fue un gran rotario, él fue directivo de Rotary Unión, fundador de Rotary Maroña, de Rotary Punta Arenas. Poco antes de fallecer, cuando tenía 56 años, que es la edad que falleció, me regaló un libro que él lo guardaba con gran estima, que es Servir es mi ocupación. Es un libro de Rotary. Está realizado en la década del 40 por dos expresidentes rotarios, Percy Hodgson y Jan Watchers. En el capítulo 6 sobre declina la honradez de ese libro rotario, dice en su página 51 lo siguiente. Hace algunos años Rotary combatió activamente en todo el mundo el soborno y las comisiones secretas, o sea, coimas, ¿no? Y uno de los expresidentes presentó este tema en la Conferencia Internacional de la Liga de Naciones. Era la liga que estaba anterior a las Naciones Unidas, a la ONU actual, sobre economía. Como resultado de dicha conferencia rotaria, muchos países modificaron sus leyes sobre el tema de la corrupción. Bueno, hoy existe la Declaración de París, está la OCDE haciendo temas sobre corrupción, también hay Transparencia Internacional, esto que dirigía en un momento el fiscal Luis Moreno Ocampo, pero creo que el Rotary, nuestro Rotary, puede hacer todavía mucho sobre el tema. En el caso de la viveza criolla, hay que desvalorizarla completamente, sacarla del folclore y de la idiosincrasia nuestra, tal como hacen los uruguayos cuando emigran al exterior y se olvidan completamente de ella. Para liquidar la viveza criolla hay que educar en valores. Educación en valores que empieza desde ya con nuestras máximas autoridades, pero que pasa por la familia, los centros de estudio, los medios de prensa, las asociaciones y entre ellas nuestro Rotary, dando ejemplos y publicidad al respecto. Hay que dar fe que no es crack el que no trabaja y que los otros son, tal como dijera Tomás Lin, los nabos de siempre. Hay que desmotivar al que estafa al Estado, al que estafa a sus acreedores, mostrando y exhibiendo los casos como vergonzosos y penalizándolos en forma acorde por la justicia.
En definitiva, sería volver a nuestros ancestros emigrantes que trabajaron deslomadamente y que vale ser el nabo que cambie el país con honradez y dedicación, teniendo en cuenta los principios más preciados de nuestra moral judeocristiana y sobre todo la ética del trabajo honesto. Hay que cambiar el cambalache, o este tango de cambalache del mañana será peor, o sea, es un tango bien pesimista, ¿no?, y deprimido, que es la filosofía también de Séneca, para sustituirte por el hoy hay siempre todavía tiempo, de Antonio Machado, y que una gota de agua de honestidad de cada uno de nosotros, sobre todo por la esencia misma de ser rotarios, es importante y muchas veces llenan mares de esperanza y de confianza en la humanidad. Esta es nuestra gran responsabilidad y nuestro más preciado legado. Muchas gracias.